¿Qué tal? Mucho gusto, Gabriel. Igualmente. Alberto, gracias. Tiene una unidad, depende de Ban Ki-moon. Iniciativa, por así decirlo. Muy bien. ¿Se puede entrevistar? No, no sé. ¿Me queda muy bien? De este lado, ¿no? De este lado. Entonces, muy bien. Hoy sí van a tener ustedes de verdad una clase magistral, porque don Alberto Garza, su currículum, muy largo, él es un hombre modesto y simplemente dice, hecho por sus puños y letra, como ustedes entran en su último trabajo, que fue director editorial del periódico Reforma. No pone, fue el creador del periódico Reforma. Fue director y dirigente ejecutivo de la Universal. Fue vicepresidente de comunicaciones de Televisa y actualmente dirige Indio. Aquí falta algo muy importante, fue también el primer director editorial que dotó de un concepto moderno, lo que sería después no la madre de todas las batallas, pero sí la madre de todas las cabeceras del grupo Junco de la Vega, que es el periódico El Norte de Monterrey. Y fue director cuando tenía 20 muy pocos años. Él hizo con el periodismo tradicional lo mismo que está haciendo en este momento con el periodismo de más innovación, que es lo que significa el deporte. Pero sobre todas las cosas, piensen esto. No ha habido ningún hecho políticamente importante o relevante, ninguna ilusión colectiva, ninguna decepción generalizada, ninguna esperanza o ninguna desesperanza que no hayan pasado por las manos profesionales de don Alberto Garza, de este país y de todos los que se han visto. Por eso quiero darles las gracias por estar aquí y quiero que ustedes sean conscientes de lo que significa esto que vamos a hacer hoy. No simplemente oír una conferencia, sino poder preguntar cómo uno puede pasar de cultura a cultura, de mundo a mundo, y sin embargo estar vivo, entenderlos todos y tener éxito. Muchas Gracias, Antonio. Muchas gracias por la invitación. Siempre ha sido un placer estar presente en todas las iniciativas que enfrentes. Como siempre son iniciativas muy interesantes, muy avanzadas. Cuando me platicaste hace bastantes meses de este proyecto, y ahora estamos aquí. Pues son cosas que uno piensa, uno sueña. Claro, estamos aquí todos. Uno piensa, uno sueña y cree que va a tardar tanto tiempo. Cuando uno los quiere realizar, pues aquí están. Simplemente que hay que tomar las oportunidades. La cátedra se llama Sociedad y Tecnología, y yo creo que si algo caracteriza hoy la revolución que estamos viviendo, particularmente en los medios de comunicación, es precisamente esta revolución tecnológica que a la par nos está trayendo una enorme revolución en la forma de presentar los contenidos. Déjenme hacer un poco de reflexión sobre los tiempos en los que me tocaba vivir aquí en México en el periodismo. Los iniciamos en 73, muchos de ustedes lo han nacido, 73 a los 17 años en el periódico El Norte de Monterrey como reportero. A los 26 años me tocó ser director del periódico El Norte. Luego en el 93 nos tocó ser directores fundadores del periódico Reforma, posterior del periódico Mural en Guadalajara, Palabra de Saltillo. En el 90 fundamos Infocel Financiero y en el año 2000 nos separamos después de 28 años del Grupo Reforma para ir a la vicepresidencia de Televisa, donde nos tocó la primera etapa con Emilio Escarga Gallán, etapa en la que nos tocó incorporar a toda esta playa de intelectuales como Carlos Monsiváis, Morena Torrentosca, incentivar la entrada de Carlos Fuentes, de García Márquez, a un área que estaba hasta ese momento más o menos de edad para los intelectuales, o por lo menos para los intelectuales que no comulgaban con las ideas de la casa Televisa, que en aquella época eran personajes como Octavio Paz o Willy Krause. Dirigimos también la presidencia del grupo editorial de Televisa, que era
editorial más importante del mundo hispano, con 45 títulos publicados en 18 países, publicando más de 120 millones de ejemplares al año. Y estando ahí, nos lanzamos a la aventura, junto con Antonio, de tratar de crear un grupo que se llama Mexamérica, que la idea era crear el primer conglomerado de medios de comunicación que borrara la frontera entre México y Estados Unidos para ver realmente el concepto de la nueva América, esa América que todo el mundo sueña de integración económica, que está muy distante de la integración auténticamente cultural y no se diga política, pero de alguna manera que ya vive un mundo común con los migrantes, etc. La idea era crear básicamente tener 2 o 3 periódicos en México y lanzar 3 periódicos en Estados Unidos. Por motivos políticos que todos conocemos, ese sitio se frustró y en ese tiempo yo decidí, después de haber estado en Grupo Reforma, en Televisa y en Universal, decidí tomarme por primera vez en mi vida, después de 30 años de trabajar, unos meses, no un año, pero unos meses de sabático, y me fui a Italia, a la Toscana, a una villa italiana y a echar la frontera, como decimos, a escribir un libro por ahí. Y hablar con Maquiavelo. Y ahí nos arranquearon ahí a la villa en Nicolás Bernardo Maquiavelo, desde donde contemplaba la lejanía de la acción en Florencia, cuando fue expulsado por los Medici de su natal Florencia. Y bueno, estuvimos por allá viendo el acontecer, nos sentamos a ver qué sería con los medios de comunicación, y en aquel entonces yo seguí siendo consejero de varios grupos de medios de comunicación, particularmente en México y Estados Unidos, y empecé a notar que todos los medios de comunicación estaban preocupados porque decían que las circulaciones comenzaban a caer. Estamos hablando del primer semestre del año, último semestre, perdón, del 2003. Estaban cayendo circulaciones, la gente no estaba leyendo los periódicos, estaban cayendo los ratings de televisión, la publicidad estaba también escaseando. Y cuando nos metimos a hacer un estudio, un grupo de amigos y un servidor, a hacer un estudio de qué estaba ocurriendo, nos encontramos con algo muy sintomático. Quizá lo escuchen y ya lo hayan leído por ahí, pero en aquel entonces, hace 5 o 6 años, pues era bastante novedoso, que era la gente ya no estaba dispuesta a pagar por la información. Sacar 5 o 10 euros del bolsillo para comprar un periódico o 20 para una revista, o incluso sentarse en la televisión esperando que a cierta hora llegara el noticiero fundamental para hacer tal cosa. La gente, ¿qué es lo que quería? ¿O qué estaba dispuesta a hacer? La gente está dispuesta a pagar por 2 cosas. 1, por entendimiento, y 2, por entretenimiento. Es decir, a mí no me den las noticias, esas yo ya las conozco. ¿Por qué? Porque la información se convirtió en un commodity, se volvió un commodity. Con el internet, por la red, cualquier gente googleando pone lo que quiere y obtiene lo último de ese tema. ¿Para qué quiero saber lo último que pasó sobre el caso de Chapo Guzmán? Que ahorita ponen el Chapo Guzmán y Forbes, van a tener 50 notas ya leídas de todo el asunto del nuevo millonario de la revista Forbes. Entonces, el asunto era, bueno, cómo vender entendimiento, o sea, entender lo que hay dentro de la noticia, y cómo vender entretenimiento, porque los seres humanos, conforme la tecnología avanza en nuestra sociedad, pues nos va quedando un poco más de tiempo libre y tenemos que ocuparlo en algo, ese ocio. En base a esto, llegó a mis manos un libro que se lo recomiendo que lo lean. Es un libro escrito por un profesor de Harvard, coreano, con su alumna norteamericana, que se llama, en inglés se llama The Blue Ocean Strategy, la estrategia del océano azul.